Ok. Dios bendiga al pueblo del Señor. God bless you, church. Amén. Amén, amén. El día de hoy tenemos el privilegio Today we have the privilege or the honor de exponer el mensaje en el día de hoy. to be able to share the message of today. Le damos gracias al Señor We give thanks to God y a nuestro pastor and our pastor por darnos la oportunidad de estar aquí for giving us the opportunity to be up here en el púlpito. behind the pulpit. Y le damos gracias a todos ustedes por decir presente en el día de hoy. And thank you guys for being here as well. Y le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan. And we welcome those who are visiting. En el día de hoy Today, vamos a estar hablando we're going to be talking about, bajo el tema under the topic, entendiendo understanding la propiciación. propitiation. Así que básicamente So basically, vamos a estar hablando de la doctrina we're going to be talking about the de doctrine la propiciación. on propitiation. Y antes de entrar en el mensaje como tal y leer el texto base, And before we go into reading the base of the topic, momento, ambos, todo lo que vamos a usar está aquí. okay. Una pregunta que tenemos que tener en mente, A question that we have to have in mind. ¿por qué Why? la doctrina Why the doctrine es importante? is important. ¿Por qué Why la doctrina is doctrine es importante? important? Hace un tiempo atrás, About a while back, nuestro pastor y yo hablábamos de esto. the pastor and I spoke of this. Y en esa conversación And in that conversation, yo le expresé I expressed cómo yo veo la doctrina how I see doctrine y por qué para mí es importante. and why for me it's important. La iglesia The church se compone de nosotros, las ovejas. is composed of the sheep, Se compone del pastor, is composed of the pastor a quien Dios ha puesto that God has placed a cargo in del charge rebaño, of the flock, de las ovejas. of the sheep. Eso significa That means que mientras el pastor está presente, that while the pastor is present, es su responsabilidad it's his responsibility defender las ovejas, to defend the sheep, proteger las ovejas, protect the sheep, alimentar las ovejas feed the sheep, y cuidar de sus ovejas. and take care of the sheep. Mientras el pastor está presente. Meanwhile, the pastor's present. Pero ¿qué sucede But what happens cuando el pastor when the pastor no está presente? is not present? Por eso tenemos That's why un we have redil. we have Y para mí la doctrina for me the doctrine es el material que forma el redil, is the material that forms the que fence, protege las ovejas that protects the fence. cuando el pastor no está. The fence is what protects the sheep when the pastor's not here. ¿Alguien me entiende? Does somebody understand me? ¿Qué te quiero decir con esto? What I want to tell you with this, Aunque muchas veces although many times la enseñanza de la doctrina the teaching of the doctrine puede ser can be no algo muy emocionante, not something very exciting, déjame decirte algo. let me tell you something. Lo que te va a mantener firme What's going to have you stand firm es la buena doctrina. is good doctrine. Soy sincero. I'm being sincere. Puedes tener todos los dones que tú quieras. You can have all the gifts that you want. Podemos hablar más lenguas que Pablo y los Corintios. We can speak more tongues than Paul in Corinth. Podemos profetizar más que Isaías. We can prophesy more than Isaiah. Podemos echar fuera demonios. We can cast out demons. Y te aseguro, And I assure you, escucha bien, listen very well, te aseguro I assure you, que sin buena doctrina without good doctrine, vas a tropezar, you're going to fall. te vas a torcer, You're going to twist. te vas a ir en ese viaje de la espiritualidad moderna. You're going to go into that modern spirituality ride. Y esta introducción es necesaria And this introduction is porque en necessary el día de hoy because nowadays, no voy a gritar mucho. I'm not going to scream a lot. Voy a hablar lo más pausado. I'm going to try to speak Ya eso as es un reto possible. It's already a challenge posible. as possible.
Porque la manera en la que nosotros vemos la propiciación Because the way that we see propitiation, o la manera en que nosotros entendamos la doctrina de la propiciación or the way we understand the doctrine of the va a propitiation, impactar it's going to impact cómo vemos la salvación, how we see salvation, cómo vemos las misiones, how we see cómo missions, vemos evangelismo, evangelism, cómo vemos el congregarnos. and how we congregate. Así que lo que voy a hablar hoy So what I'm going to speak about today, no es muy emocionante, it's not very exciting, pero sí es importante. but it is important. Y ahora que he dicho esto y lo he sacado del medio, Now that I've said this, le voy a pedir que se ponga de pie I'm going to ask you to stand to your feet, y vayamos a Primera de Juan, and let's go to 1 John capítulo 2, chapter 2, versículo 2. verse 2. Sé que está en la pantalla, pero aquellos que están buscando en la Biblia, cuando lo tengan, por favor me confirman con un amén. I know it's on screen, but those who are looking at it in your Bible, when you have it, please say amen. Amén. Escuché por acá. Amén. Amén, escuché. Amén. Estoy esperando todavía. Gloria a Dios. I'm Vamos still a waiting. esperar. We'll wait a little bit. Tranquilo. Relax. Amén. Amen. Amén. Leemos la escritura. Let's read it. Y Él And he es la propiciación is the propitiation por nuestros pecados. for our sins. Y no solamente por los nuestros, And not only for our sins, sino también but also por los de todo el mundo. for the sins of the whole world. Incline su rostro, vamos a orar. Let's bow your heads, close your Y eyes. también le pido que interceda por el predicador en esta I hora. also ask that you intercede for the preacher of today. En el nombre de Jesús, Padre eterno, In the name of Jesus, eternal Father, venimos ante tu presencia, Señor, we come to your presence, Lord, reconociendo recognizing que no podemos hacer esto sin ti. that we can't do this without you, Reconociendo, Dios, recognizing que tiempos de estudio that time of study sin ti without you de nada sirven, Señor. is worth nothing, Lord. Vamos a hablar, We're Señor, going to speak about, de Lord, la propiciación. about the propitiation. Vamos a hablar We're going to talk del sacrificio y la ofrenda que hizo about the sacrifice and offering that you made, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. your Son, Jesus Christ. Y en un tema tan importante, Señor, And it's something very important, Lord. te pido por el predicador I pray for the preacher, que sea fiel a las Escrituras, that he Señor, be faithful to the scriptures, que Lord, pueda expresar esto conforme a la dirección de tu Espíritu Santo. that he can present them according to your Holy Spirit. Úsame como instrumento en esta mañana, Use me as an instrument today, aún sabiendo que soy indigno de tal privilegio, Dios. though knowing that I am not worthy of such a Pero privilege, te Lord. damos gracias por tus misericordias. But we give you thanks for your mercies. También te pido por los predicados, Señor, I also pray for those who are being preached to, que sus oídos estén abiertos. that their ears be opened. Oh Espíritu Santo, que tú le des mentes receptivas, Holy Spirit, that you would give them que receptive tú des la minds, capacidad de escuchar y entender el mensaje, Dios. that you give them the capability to understand the Que en message. esta tarde And this evening, el enemigo no tenga oportunidad de robar la palabra que tú vas a sembrar, that the enemy Dios. have no opportunity to steal the word that you're sowing. Que nuestros corazones sean tierra fértil And may our hearts be fertile para soil la semilla que va a ser plantada, Señor. for the seed that is going to be planted. Te pedimos que te glorifiques We pray that you glorify yourself para la gloria de tu nombre. for the glory of your name. Te damos gracias, Señor. We thank you, Lord, Y yo te doy la gloria and I give you all glory porque es tuya. because it's yours. Porque al final de todo lo dicho y hecho, Because when it's all said and done, siervo inútil soy I am a dumb servant, y solo he hecho and all I've done, lo que me has dicho what you have que told me. haga. what Así to que do. la gloria es tuya. So the glory is yours. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Una iglesia llena de poder A dice, church that's full of power says, amén. Puede tomar Amen. asiento. you can have your seats. Take your seat. Voy a repetir el tema. I'm going to repeat the topic, Entendiendo understanding la propiciación. propitiation. Así que
la primera pregunta en la mañana de hoy So the first question of today sería, is, ¿qué es la propiciación? what is propitiation? Escuchamos propiciación, We hear propitiation, pero ¿qué es? but what is it? ¿Para qué sirve? What is it used for? ¿Cuál es su función? What's the function? Entonces, So propiciación propitiation, es el sacrificio que se ofrecía en la ley it's a sacrifice that was offered in the law para aplacar la justicia divina to appease divine justice y tener a Dios propicio. and have God propitious. Y esa era la función de la propiciación And that is the function of propitiation bajo el sistema de la ley de Moisés. under the Mosaic systemic law. La propiciación The propitiation es el acto is the act mediante el cual by which Dios aplaca su ira contra el pecado God appeases his wrath against sin mediante el sacrificio de Jesucristo through the, en la cruz. through the sacrifice of Jesus Christ on the cross. ¿Alguien entiende hasta ahora? Are we understanding? En la ley In the law, se utilizaba it was used para cubrir el pecado to cover the y sin hasta cierto punto up to a certain point, satisfacer la justicia de Dios. satisfy the justice of God. Porque el hombre pecando Because man se sinning rebeló en contra de Dios. was against God. En Cristo, In Christ, su justicia his justice es completamente satisfecha is completely y satisfied. ya no hay necesidad And there is not de a necessity ninguna otra clase de sacrificio. in any other sacrifice. Ahora, ¿cuál es la diferencia So what is the difference entre la propiciación between propitiation y la expiación? and expiation? La expiación se refiere Expiation means, al proceso mediante el cual los pecados or atonement refers to the process by which sins son anulados are nullified o cubiertos. or covered. ¿Entendieron eso? Did you understand that? Amén. Amen? Ok. Mientras la propiciación Meanwhile, propitiation habla del apaciguamiento de la ira speaks of appeasement of the anger o del enojo of the offended party, de la parte ofendida. O sea, specifically el Dios cristiano. the Christian God. La expiación está incluida dentro del concepto de propiciación. Atonement is included within the concept of propitiation. En las escrituras, In the scriptures, la expiación no puede existir atonement cannot exist sin propiciación. without propitiation. Otros términos usados para propiciación Other terms used for propitiation son apaciguamiento are appeasement y aplacamiento. and atonement, Sino en inglés, or propitiation. It's the same. eso es todo lo que hay. That's all there is in English. Bien, hasta aquí me siguen. Are you guys with me until now? Lo único que he estado haciendo es definiendo los conceptos. All I've been doing is defining the concepts. Porque si no entendemos de lo que estamos hablando, Because if we don't understand what we're talking about, no podemos aplicarlo en nuestras vidas, we can't apply it to our lives ni podemos defenderlo. and we can't defend it. Y necesitamos ambas cosas. And we need both things. Pedro nos exhorta Peter exhorts us a presentar defensa to defend de las cosas que creemos con mansedumbre. the things that we have hope in Pero ¿cómo vamos a presentar defensa de las cosas que creemos with gentleness. But how are we going to defend the things that we believe in si no las entendemos? if we don't understand them? ¿Cómo vamos a aplicar How are we going to apply correctamente correctly cosas que no entendemos? things that we don't Y understand? si no las podemos aplicar correctamente a nuestras vidas, And if we can't apply it correctly to our no life, vamos a recibir los beneficios we can't receive the que la benefits Escritura quiere que experimentemos. that Scripture wants us to Así que experience. hemos definido los conceptos. So we've defined the concepts. Ahora, por unos cuantos minutos, Now, for a couple minutes, vamos a ver la propiciación en el Antiguo Testamento. we're going to see propitiation in the Old Testament. No lo puse en el PowerPoint, así que si trajeron sus Biblias, vaya a Levíticos capítulo 16, I didn't put it in the PowerPoint, so if you have your Bible, let's go to Leviticus chapter 16, porque ahí es donde vamos a acampar because that's where we're going to camp por algunos minutos. for a couple minutes. Mientras usted busca, Meanwhile, you look, yo voy a contestar la pregunta:
I'm going to answer the question de por qué on the why vamos a ir al Antiguo Testamento a ver la propiciación. we're going to go to the Old Testament to see propitiation. Y aunque nosotros en el día de hoy And even though us today, gozamos del nuevo pacto de la gracia we rejoice in the new pact of the y covenant el viejo pacto de la ley and the new pact of the law terminó en Cristo, ended in Christ. la propiciación en el Antiguo Testamento The propitiation in the Old Testament, era una sombra it was a shadow, a foreshadow que indicaba a Cristo. that indicated Christ. Y la manera en que la propiciación funcionaba en el Antiguo Testamento And the way that propitiation worked in the Old nos, Testament, nos muestra it shows us la forma práctica the practical form, que se cumplirían estas cosas en Cristo. how these things would be fulfilled in Christ. Así que si no entendemos bien So if we don't understand well cómo funcionaba la propiciación en el Antiguo Testamento, how propitiation functioned in the Old no Testament, vamos a entender we're not going to understand cómo funciona la propiciación en Cristo. how propitiation works in Porque Christ. todo lo que la ley Because everything that the law hizo did fue presentar la sombra was to de lo que Cristo haría perfecto en la cruz. present the foreshadow of what Christ would do perfectly on the cross. ¿Nos entendemos? Do we understand? Amén. Amen. Entonces, la primera pregunta, So the first question, ¿por quién se presentaba la propiciación? by whom was the propitiation presented? Si usted está en Levítico 16, vaya al versículo 11 If you're in Leviticus 16, go to verse 11, y se va a dar cuenta and you're going to realize que el sumo sacerdote that the high priest presentaba propiciación por él y su casa primeramente. would present firstly for his household and himself. Entonces, en Levíticos 16:15 So in Leviticus 16:15, vemos que presentaba propiciación por la nación de Israel. we would see that he would make propitiation for the nation of Israel. Entonces, ¿por quién se presentaba propiciación? So who would he do a propitiation for? El sumo sacerdote, For the high priest, por su familia, for his family, por la nación. for the nation. Voy a repetir. I'm going to repeat it. Por el sumo sacerdote, By the high priest first, por su casa o su familia for his house and family, y la nación. and then the nation. Y esta parte final de la nación And this last part of es the nation importante is important porque más adelante because up ahead va a confrontar una objeción It's a la gonna- propiciación. confront an objection to propitiation. ¿Qué cosas hacía el sumo sacerdote What things did the high priest do durante la propiciación? during propitiation? Ambrose, vamos a leer lo que está en negro, vamos a dejar la descripción por motivos de tiempo. Okay. Por motivos de tiempo solo voy a leer lo que hacía y no voy a dar la descripción. Due to lack of time, I'm just going to say what he did and not describe it. 1. 1, Se purificaba. it was purification. 2. 2, Presentaba el sacrificio por él y su casa. he presented a sacrifice for himself and his house. 3. 3, Entraba al lugar santísimo. he entered the Holy of Holies. Aquí voy a hacer un alto. I'm going to pause. Tenemos que We entender have to understand que el único que entraba al lugar santo bajo la ley that the only one that would go into the Holy of Holies without the law, era el sumo sacerdote. according to the law, was the high priest. Lo hacía una vez al año He would do it once a year, y no podía entrar sin un sacrificio. and he couldn't enter without a sacrifice. Dando a entender el Espíritu Santo con esto, Going to understand this through the Holy Spirit, que el acceso al lugar santísimo the access to the Holy of Holies no estaba abierto todavía. was not open yet. Aquí me detuve porque esta es sumamente importante. I pause here because this is important. Bien. 4. 4, Rociaba la sangre del becerro. sprinkling of the calf's blood. 5. 5, Seleccionaba los machos cabríos. selection of the goats. Aquí también voy a hacer un alto. I'm going to pause here. Bajo el sacrificio, bajo la propiciación de la ley, Under the propitiation se of the law, escogían 2 machos cabríos. there were 2 male goats. Uno se presentaba como sacrificio One was presented as a y al sacrifice, otro se les transmitía el pecado de la nación And y the- se enviaba al desierto. and the other one was transmitted the sins and sent into the desert. ¿Alguien me entiende? You guys understand? Bien. Good. Sacrificio por el pueblo. Sacrifice for the people. Significa que presentaba el chivo que se escogía como sacrificio, lo expiaba a favor del pueblo. So that means that the goat that he chose, he would kill for the sacrifice for the people.
purificaba el santuario. cleansing of the sanctuary. Ahora transferencia de los pecados. And now they would transfer the sins. Significaba que le ponían la mano en la cabeza al chivo So they would put their hands on the head of the goat, y de ahí lo mandaban al desierto. and there they would send him into the desert. Después, Next, cambio de vestiduras transfer of sins, sending the scapegoat, change of garments, and final offerings. y ofrendas finales. Change of garments and final offerings. Ahora la pregunta sería, Now the question is, ¿cómo apunta todo esto a Cristo? how does this point to Christ? Hemos visto todo este ritual. We've seen this ritual. Ahora, ¿cómo apunta esto a nuestro Señor Jesucristo? Now how does this point to Jesus Christ? Ok, ahora sí vamos a leer la descripción. El sumo sacerdote y Jesús. The high priest and Jesus. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, el sumo sacerdote era el único mediador autorizado the high priest was the only mediator authorized para entrar al lugar santísimo. to enter the Holy of Holies. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, Jesús es nuestro sumo sacerdote perfecto, Jesus is our perfect high priest, quien no solo representa al pueblo, who not only represents the people, sino que se ofrece a sí mismo. but offers himself El sacrificio por la sangre. to the blood sacrifice. Se exigía la sangre de un becerro y un macho cabrío para expiar los pecados. The blood of a calf and a goat was required to atone for the sins. La Biblia conecta esto con el sacrificio de The Jesús, Bible connects this to Jesus' sacrifice, estableciendo que sin derramamiento de sangre no hay perdón stating that without the shedding of blood there is no y forgiveness, que su sangre nos limpia de todo pecado. and that his blood cleanses us from all sin. Y esto es importante This is important porque significa que todos aquellos machos cabríos, todos aquellos becerros, todos aquellos sacrificios because it means that all those sacrifices, all those goats, apuntaban a quién, they pointed to who? representaban a They quién, represented who? a Cristo. Christ. Quiero que use su imaginación por un momento, I want you to use your imagination for porque a creo minute. que esta es una de las cosas que no hacemos This is one of the things that we don't do cuando leemos esto. when we read this. Piense por un momento que usted es uno de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Think for a moment that you're one of the high priests in the Old Testament. Piense que usted está poniendo, sea el becerro, sea el cordero, sobre el altar. Think that it is you putting whatever goat or sheep on the altar. Que toma el cuchillo You get the knife y le abre el cuello. and you cut his throat. Tenga bien la escena Think of this scene, y empieza la sangre a correr por todas partes. and the blood starts to spill everywhere. Y usted está interactuando y viendo esto. And you're interacting. Literalmente and seeing usted this. es el testigo Literally, de you cómo ese animal muere are the witness of how this animal a dies favor in favor de la persona que lo lleva. of the person who's taking it. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Estoy convencido I'm convinced de que nosotros actualmente that we right now, no apreciamos más el sacrificio de Cristo we don't appreciate the porque sacrifice no of le Christ prestamos atención a todo lo que tuvo que pasar because we don't pay attention to a what favor had de to happen nosotros en ese proceso. in the favor of what we had to do. No prestamos atención We don't pay attention a lo que tuvo que vivir. to what we had to No live. prestamos atención a la sangre que tuvo que derramar. We don't pay attention No to the blood that prestamos was shed atención al castigo que tuvo que experimentar. or the punishment he had to endure. Y por eso no valorizamos And that's why we don't value nuestra salvación. our salvation. Por eso la tomamos tanta a la ligera. That's why we take it so Porque lightly, no acabamos de entender because we don't understand que fue sangre, dolor y sufrimiento lo que la compró. that it was blood, suffering, and pain that had to buy Que it. él no tenía ninguna obligación. That he had no obligation. A él no lo forzaron. They didn't force A him. él no lo obligaron. They didn't obligate him. Él dijo, heme aquí, envíame a He mí said, I am here, send a me morir por personas que no querían ni quieren saber de él. to die for people that don't want anything to do with him. ¿Qué estamos haciendo con esta salvación? What are we doing with this salvation?
¿Cómo estamos tratando este regalo que nos han dado? How are we treating the gift that has been given to us? Porque muchas veces después de salvo Because many times when we're saved, nos llenamos de arrogancia. we get to arrogance. Se nos olvida We forget que sin Él that without Him, no podemos hacer we nada. can do nothing. Que si somos aceptos That if we're es por accepted, Él. it's because Que of si Him. estamos sentados aquí That if we're es sitting por Él. right Que here, si it's because estoy of Him. predicando es por If I'm Él. preaching, it's because of Porque Him. si Él no hubiese hecho lo que hizo, Because if He didn't do what He nada did, de esto es posible. none of this is Pero possible. ¿sabes cuál es el problema? You know what the problem Que is? tenemos más hambre del púlpito, That we have tenemos more más hunger hambre de predicar, for tenemos preaching más hambre de la atención, and attention. de hambre de Cristo. We need hunger for Christ. Y no tenemos hambre de Cristo And we're not hungry for porque Christ no valorizamos lo que hizo. because we don't value what He did. ¿Alguien me entiende? Is somebody with me? Vamos a prestarle atención a la imagen que nos presenta la Biblia. Let's pay attention to the image that the Bible is presenting. Porque ¿sabes qué? Because you know what? El día que hagamos eso, The day that we do that, si Oliver me pone a predicar, qué bueno. if Pastor Oliver has me preach Si good, no me pone a predicar, qué bueno. if he doesn't let me preach good, Si me saluda o me deja de saludar, qué bueno. if he says hi or not, good. ¿Sabes por qué? You know why? Porque hemos venido por el Rey. Because we've come for the King. Hemos venido a adorar al Cristo que We've murió por come nosotros. to worship Christ that Aquí died nos for estamos us. juntando. ¿Para qué nos congregamos? Why are ¿A we qué here? venimos aquí? Why are we coming and congregating here? Porque ¿sabes qué? Because you know what? Porque a veces cuando escucho a las personas que me hablan, Because sometimes when I hear the people that are talking to me, vienen por muchas razones. they come for many reasons, Esta no es una de ellas. but this isn't one of them. Nuestras motivaciones nos van a decir Our motivations are going to let us know realmente a qué le estamos sirviendo. truly who we are serving. Vamos a entender Let's understand esta salvación that this salvation tan grande. is huge. El velo y el acceso a Dios. The veil and access to God. El sumo sacerdote entraba detrás del velo una vez al año. The high priest entered behind the veil once a year. Al morir Jesús, When Jesus died, ese velo se rasgó en dos, that veil was torn in two, simbolizando que ahora tenemos acceso directo y libre al Padre a través de Cristo. symbolizing that we now have direct and free access to the Father through Christ. Pueblo de Dios, People of God, tienes acceso directo al Padre you celestial. have direct access to our Heavenly Father. ¿Qué estás haciendo con ese beneficio? What are we doing with that benefit? No necesitamos un cura, We don't need no necesitamos un tercero. we don't need another person or a third. Cristo ya hizo el trabajo Christ already did the y work, abrió el paso and He opened the para que way nosotros a través de so Él that us through Him podamos llegar a la presencia del Dios Santísimo. can get to the presence La of a holy pregunta God. es, The question is, ¿estamos llegando a la presencia de Dios? Are we getting ¿Sí o no? to the presence of God? Yes Y or si no? no estoy llegando, And if I'm not getting ¿por there, qué no llego a la presencia de Dios? Why am I not getting to the presence of God? Porque déjame decirte algo. Let me tell you something. El problema The problem no está en Dios. is not in God. Cristo murió Christ para died garantizarnos acceso directo a to Él. guarantee access to Him. Significa It means que si yo no estoy llegando a la presencia de that Dios, if I'm not getting to the presence no of God, tiene nada que ver con it Él. has nothing to do with Él Him. está a favor nuestro. He is in Él our es favor. por He is nosotros. for us. Él murió. Él resucitó. He died and resurrected. El problema soy yo. The problem is me. Que ando persiguiendo That cosas, I'm chasing que ando things. buscando sueños, That I'm looking que for ando dreams. viviendo por mis amantes That I'm y living no for my por el people. rey que me compró. And not for the King that bought me. Porque no entiendo Because we don't understand la salvación. salvation. Los dos machos cabríos. Two male goats. El primer macho cabrío era sacrificado a Jehová, The first goat was sacrificed to Jehovah, representando la justicia de Dios, representing God's justice pagando el precio del pecado. by paying the price of sin. El segundo macho cabrío The second goat
o conocido en español como el chivo expiatorio, or the scapegoat, or goat to Azazel, o el macho cabrío para Azazel, or the goat to Azazel, cargaba los pecados bore the sins y era enviado al desierto. and was sent into the wilderness. Esto ilustra This illustrates cómo Cristo cargó nuestras iniquidades, how Christ bore our iniquities, llevándolas lejos carrying them away y quitando nuestra culpa por completo. and taking away our guilt altogether. Amado, llega ante la presencia de Dios Beloved, confiado. go into the presence of God with confidence. Confíese su pecado. Confess your sin. Ya Cristo pagó el precio. Christ already paid the No price. importa lo que hayamos hecho. It doesn't matter Ya what we've Cristo done. pagó el precio. Christ paid. No te quedes callado. Don't stay quiet. ¿Sabes por qué? You know why? Porque ya Dios lo sabe. Because Ya en el Christ cielo knows. nuestro pecado es un escándalo. Our Vamos sin in a heaven confesarlo. We're going to confess it. Sí. Yes. ¿Sabes por qué muchas veces no confesamos nuestros pecados? You know why we don't confess our sins? Porque nos preocupa más nuestra reputación. Because we care more about our reputation. Estamos más interesados en lo que la gente va a pensar de nosotros. We're more interested in what people think of Si yo us. confieso tal o cual pecado. If I confess this or that sin, ¿Sabes qué? you know what? No se ofendan. Don't be offended. Y si se quieren ofender, me parece muy bien. And if you want to get offended, that's okay with me. Me importa muy poco. I don't really care. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque un drogadicto Because a drug addict que era deambulante, sucio por las calles, was dirty because of the streets, no tiene negocios ninguno, has no business preocupándose por reputación. worrying about reputation. Yo robaba, mentía, manipulaba. I used to manipulate, steal, Dios me fue a buscar. lie, but Él me God rescató. rescued me. Él me tiene aquí. He went to look for me. ¿Por qué me preocupa más lo que piensas tú que lo que piensa Él? Why should I care more about what you think than what he thinks? Y ese es el problema que tenemos. And that's the problem that we Por eso have. es que somos cristianos nice. That's why we're nice Christians. Porque sabemos que si decimos lo que dice la palabra, Because we know that if we say what the word says, no vamos a ser muy populares que digamos. we're not going to be very popular. La pregunta es, The question is, ¿quién importa más? who is more important? ¿Aquel Him, que dio su vida para comprarme? the one that gave his life to purchase us, ¿Aquel the que one pagó el precio that paid the price para declararme justo delante de mi Padre Celestial? to declare me just to our Heavenly Aquel Father, the one Que cargó sobre Él todos mis pecados. that carried upon his shoulders all my sins, O aquel or the one que en el momento que yo no haga lo que quiere, that in the moment I don't do what he wants, va a hablar basura de mí, he's going to talk trash about me me. va a criticar. He's going to criticize me. ¿Quién es más importante? Who is more important? Y no escuchen lo que no estoy diciendo. And don't listen to what I'm saying. La Biblia no dice que no nos amemos unos a otros. La Biblia dice que tenemos que amarnos los unos a otros, pero eso no es lo que yo me estoy refiriendo. The Bible says that we have to love one another, but that's not what I'm referring to. Lo que yo me estoy refiriendo es quién es más importante. What I'm referring to is who is more Cuando important. yo voy a organizar mi vida, ¿quién es más importante? When I'm organizing my life, who is more important? Y decimos Dios, And we say God. en teoría. In theory, La realidad es que en la práctica the reality is muy that pocos practice, viven de esa manera. many few live that way. Entonces, si sabemos que es Dios, So then if we know it's God, nota, dije si sabemos, no, I said if we yo know. me estoy incluyendo. I'm including myself. Entonces creo So then I think que tenemos la responsabilidad that we have the responsibility de comenzar a vivir to start to live como si eso fuese cierto. as if that were true. Que Cristo no solo sea importante martes y domingos, God is not only important on Sunday and Tuesday. mientras estoy en el templo, Meanwhile, I'm in the temple. que sea importante todos los días, He is important every day, todo el tiempo. all the time. 5. 5. El propiciatorio cubierto. The covered mercy seat. La sangre se rociaba sobre la cubierta del arca del pacto. Blood was sprinkled on the cover of the Ark of the Covenant. Este acto tipifica a Cristo como nuestra propiciación, This act typifies Christ as our propitiation, donde la ira de Dios es satisfecha where God's wrath is satisfied y cubierta por su gracia. and covered by His grace. Si lo que la Biblia dice es cierto, y yo creo que es cierto, So if the Bible says it's true, and I believe it is true, entonces yo no me tengo que preocupar por condenación. so I don't need to worry about condemnation. Y puedo vivir confiado And I can live confident porque yo estoy bajo su gracia. because I'm under His grace.
Y si yo soy su hijo, And if I'm his son, significa it means que cuando yo peque, that when I sin, mi padre me disciplina por amor y no por castigo. my father disciplines me out of love and not punishment. Voy a repetir eso. I'm going to repeat it. Cuando yo peco, When I sin, mi padre me disciplina por amor my father disciplines me out of y love no por castigo. and not punishment. Esto es importante This is important porque es una de las cosas que más nos asusta como creyentes. because it's one of the things that scares us the most as El Christians castigo de Dios. is the punishment of God. Amado, Beloved, si usted está en Cristo, if you are in Christ, no hay condenación There de is Dios para usted, no condemnation of ni God en for esta you, vida, Not in this ni life en la venidera. or the next. Ahora, Now, según la Biblia, according to the Bible, Dios God, al hijo que ama, the son that he loves, disciplina. he disciplines. Significa It means que si yo soy hijo de Dios, That if I'm a child of God, Él me va a disciplinar He is going to para que discipline yo camine como uno de los suyos So that I y can no walk como uno de los del as diablo. one of Pero his eso and not no the devil's. tiene que ver con castigo, But that has sino con nothing amor. to do with punishment but love. Porque como yo camino, Because how I walk, dice quién es mi padre. it shows who my father Para, is. no lo digo yo, I don't say it. Cristo lo dijo. Christ says it. Vosotros, We, ustedes, or you, soy de vuestro padre el diablo. are of the devil, are sons of the devil. Porque los deseos de su padre, Because the desires of your father, ¿quieres hacer? what do you want to do? Eso es lo que dice la Biblia. Or you want to do. O sea, That's esto what the Bible no soy says. yo. This is not me. ¿Cuáles son los deseos que yo quiero hacer? What are the desires that I want to do? Y no estoy diciendo que no pecamos. Yo fallo más que un carro viejo, así que no malinterprete. And I'm not saying that we don't sin. I fail more than a broken car. Pero ¿cuáles son tus deseos? But what are your desires? Porque serían una buena indicación Because it would be a good indicator de quién está en el centro de tu vida. of who is in the center of your life. ¿Alguien me sigue? Is anybody with me? Bien, les voy a confesar, I'm going to confess, esta fue la sección difícil de la predicación. this was the hardest part of the preaching. Ahora vamos a hablar Now we're going to talk about de la intención, intention, extensión extension, y aplicación and application de la propiciación. of propitiation. Y vamos a empezar. We're going to start. ¿Cuál es la intención del sacrificio? What is the intention of the sacrifice? ¿Cuál era la intención de Dios What was God's intention con la propiciación? with propitiation? Voy a presentar dos puntos de vista. I'm going to present 2 points of views. Uno, One, nuestros hermanos reformados o calvinistas, our Reformed brothers or Calvinists, según la teología reformada, according to Reformed theology, Cristo murió para salvar a los elegidos. Christ died to save the elect. Según nuestros hermanos reformados, According to our Reformed brethren, Cristo no murió por el mundo, Christ didn't die for the world. sino por unos pocos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. He died for a little bit of people that he chose before the foundation of the world. Más adelante vamos a ver una pequeña variación, pero la raíz del asunto va a continuar ahí. Up ahead, we're going to see a variation, but the root of it is right there, and we'll continue with it. Ahora, Now, no calvinistas, non-Calvinist, armenianos Arminian, y and tradicionales traditional ven esto de una forma distinta. see it in a different way. Voy a repetir esto porque es importante. I'm going to repeat it because it's important. Cuando estas conversaciones se dan allá afuera, When these conversations are had out there, normalmente hay dos grupos predominantes, normally there's 2 predominant groups, calvinistas y armenianos. Calvinists and Arminians. Nuestros hermanos armenianos Our Armenian brothers, es de donde los más que se identifican son nuestros hermanos pentecostales. the ones that kind of relate are Son la cepa más the Pentecostal. cercana they're a los closer armenianos. to the Arminians. Pero a la distancia también están los carismáticos. But at a distance, they're also the charismatics. Y mientras más te alejas en esa línea, And the more you go down that line,
más falsa enseñanza encuentras. more false teachings you're going to find. Y no estoy diciendo esto por echarle tierra a los hermanianos, no, eso es a lo que me refiero. And I'm Es not- para que entiendan la cepa. I'm not throwing shade on these people. I'm just letting you know. Bien, por el otro lado, On the other hand, hay un grupo there's a group. que mientras estudiaba me sorprendí While I studied, it surprised me porque son más de los que yo pensaba, because it's more than I thought. que no se identifican That they don't identify con ninguno de ellos. with either one of them. Ni son They're calvinistas, not Calvinists ni son armenianos. or Arminian. De hecho, les voy a decir algo. I'm going to tell you something. Nosotros ya caemos ahí. We fall there. Nosotros ya no somos armenianos, We're not Arminian, ni tampoco somos calvinistas. And we're Nosotros not ya caemos en esta categoría. Calvinists, but we fall in this category. Y cuando ves tradicional, And when you see traditional, ahí estoy incluyendo la iglesia católica I'm y talking sus about- variables. Catholic Church, and all the variables. Estoy diciendo esta explicación I'm saying this application porque de aquí en adelante van a escuchar esto una y otra vez. because you're going to hear it time and time again. Bien, Very well. según el grupo no calvinista, ni armenianos y tradicionales, Non-Calvinist, Arminian, and traditional. Cristo muere para reconciliar al hombre con Dios Christ died to reconcile man with God y ofrecerle la salvación al mundo. and offer salvation to the world. Según Colosenses 1:20, According to Colossians 1:20, por medio del Hijo, through the Son, Dios reconcilió con él todas las God cosas, reconciled all things to tanto him, las que están en los cielos both in heaven como las que están en la tierra. and on earth. Esa paz la logró Dios That peace was achieved by por God medio de la sangre through the blood que Jesús derramó en la cruz. that Jesus shed on the cross. Según Colosenses 1:20, ¿qué nos está diciendo? According to Colossians 1:20, what does it Que a say? través del sacrificio de That Jesús, through Christ's sacrifice, Dios puso en paz God put at peace con él with al him, hombre y man, le ofrece salvación. and he offered him salvation. Pero también tenemos Juan 3:16. But we also have John 3:16. Porque de tal manera amó Dios al For mundo God so loved the world que ha dado a su Hijo unigénito that he gave his only para begotten que Son, todo aquel que en él cree that whoever believes no in se him pierda, should not perish, mas tenga vida but eterna. have eternal life. Y eso, amado hermano, And that, beloved brethren, es lo que creemos aquí. is what we believe here. Nosotros creemos We believe y estamos convencidos and we're convinced que la Escritura enseña that scriptures teach que Dios amó tanto la humanidad that Jesus loved humanity so much que entregó a su único Hijo that he gave his only Son, that para God que loved todo aquel, humanity. So no that unos everyone, pocos, sino todo aquel not some, but everyone que en él crea, who believed in him obtenga vida may eterna. have eternal life. Y esta es la intención del sacrificio. And that's the intention of the sacrifice. Ahora, la extensión del sacrificio. Now the extension of the ¿Qué sacrifice. significa eso? What does it mean? Por los pecados de quién murió Cristo. For whose sins does Christ die? Nuestros hermanos reformados Our Reformed brethren enseñan show or que el teach sacrificio sacrifice es únicamente para los elegidos. is only for the elect. Que Cristo solo murió That Christ died y para pagar el precio de los pecados and paid the price de aquellos que el Padre escogió for the ones that his Father chose desde antes de la fundación del mundo. from before the foundation of the world. No calvinistas, armenianos y tradicionales. Non-Calvinist, Arminian, and traditional, Creemos que Cristo es la propiciación de los pecados de los creyentes y del mundo entero. Christ is a propitiation of the sins of believers and of the whole world, Lo que nos lleva a nuestro texto base, which goes to our base message or text. Primera de Juan 2:2. 1 John 2:2. Él mismo He himself es el sacrificio que pagó por nuestros is the pecados. sacrifice who paid for our sins, Y no solo los nuestros, and not only ours, sino también but also los de todo el mundo. the sins of the whole world. ¿Quién es Él? Who is he? ¿Quién es Él? Who is he? ¿Quién es Él? Who is he? Cristo. Christ. Cristo pagó por el precio por los pecados nuestros y los de la humanidad. Christ paid for our sins and humanity. Mientras estudiaba, Meanwhile, I studied. estaba mirando el griego I was looking at the Greek, y estaba buscando información. and I was looking for information. Y para mi sorpresa, And to my surprise, aprendí I learned de que no hay manera that there is no way de cambiar la palabra mundo, to change the word o sea, world, la humanidad,
in other words, humanity, para que diga solo unos pocos. to where it says only a few. Encontré interesante I found it interesting que en ningún lexicón griego that in any lexicon that's Greek, ofrecían una variable that it showed any para variable sustituir to la substitute palabra humanidad. the word humanity. Lo que significa What this means, que para poder decir that for you to say que Cristo murió solo por unos pocos, that Christ died for a few, tengo que redefinir palabras I would have to redefine para words acomodar el texto to make a lo que yo estoy diciendo. to conform the text to what I'm saying. ¿Alguien me entiende? Are you understanding me? Ahora vamos a la aplicación del sacrificio. Now let's go to the application of the sacrifice. ¿Qué significa esto? What does this mean? ¿Quiénes se benefician del sacrificio de Cristo? Who benefits from the sacrifice of Christ? Según nuestros hermanos reformados, According to our Reformed brethren, esto acontece this happens cuando en el tiempo predeterminado por Dios, when, in the time predetermined by God, desde antes de la fundación del mundo, before the foundation of the world, el elegido es atraído por la gracia irresistible the elect are attracted by irresistible y grace profesando fe en Cristo, and professing faith in Christ, se arrepiente de sus pecados. repent of their sins. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Según nuestros hermanos reformados, simplemente significa According to our Reformed brethren, it means que en un tiempo que Dios predeterminó, that at a certain time that God predetermined, haciendo uso de una gracia que no se puede resistir, He gave use of a grace that you cannot resist, atrae al elegido attracts the elect person hacia Él to Him para que confiese a Cristo. so that he can confess Christ. Ahora, ¿qué creen? Con toda honestidad, ya estoy cansado de decir no calvinistas, armenianos y tradicionales. I'm tired of saying non-Calvinist, Arminian, and traditional. No pensé en eso cuando lo estaba escribiendo. I didn't think of it when I wrote it down. Aunque la obra es objetiva, Although the work is objective, se aplica al pecador cuando éste cree en Jesús. it is applied to the sinner when he believes in Jesus. Eso es lo que creemos aquí. That's what we believe here. De hecho, al final le voy a pasar la palabra, la parte a Oliver para que corrija cualquier cosa que yo diga que está fuera de él. And I'm going to pass the mic to Pastor Oliver so he can correct me if I'm wrong in anything. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 14 al 15. Let's go to John 14 through 15. Yes, sir. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, so must the Son of Man be lifted up, para que todo aquel que en él cree that whosoever believeth in him no se should pierda, not perish, mas tenga vida eterna. but have eternal, everlasting life. Y todos sabemos Juan 3:16, pero normalmente se nos olvidan estos donde Jesús está dando el contexto en el que debemos ver Juan 3:16. And we know John 3:16, but we don't see the context that brings John 3:16. Ahora lo que vamos a hacer por unos instantes, And now what we're going to do, vamos a ir a Números 21, we're going to go to Numbers 21, porque esa es la historia que Jesús está utilizando because this is a story that para Jesus is explicar la utilizing obra que Él va a hacer. to explain the work that Así he's que going si to do. entendemos la historia en el pasaje en el Antiguo So Testamento, if we know the passage in the Old Testament, entendemos lo que Cristo nos quiere decir en el Nuevo Testamento. we know what Jesus is trying to say in the New Testament. A modo de contexto, antes de leer el verso, A little bit of context. el pueblo de Israel volvió a pecar The people of Israel sinned again, y Dios le manda víboras and venenosas. God sends them fiery serpents. Y está muriendo gente envenenada a diestra y a siniestra. And the Israelites are dying day by day. No recuerdo cuántos mueren, I don't remember how many die, pero después de ver tantas personas but muertas, after seeing so many people dead, van donde Moisés le dicen, they go to Moses and say, ¿sabes qué? hey, you know what? Hemos pecado. We sinned. Nah. Nah. Después de tanta gente muerta, entonces se dieron cuenta. After so many people dying, Hemos pecado. they realize that we sinned. Moisés intercede Moses intercedes. y en el versículo 8 y 9 aquí tenemos, In verse 8 and 9 it says, dice,
Y Jehová dijo a Moisés, And the Lord said unto Moses, hazte una serpiente ardiente Make thee a fiery serpent, y ponla sobre un asta, and set it upon a pole. y cualquiera que fuere And mordido, whosoever shall be bitten, mirare a ella, and behold it, vivirá. shall he live. Y Moisés hizo una serpiente de bronce And Moses made a serpent of bronze, y la puso en un asta. and put it on a pole. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, And when a serpent bit a man, miraba la serpiente de bronce he looked at the serpent of bronze, y vivía. and lived. Ok. ¿Cuál era la intención What is the intention de la serpiente de bronce? or the purpose of the bronze serpent? La intención de la serpiente de bronce era que cuando cualquiera fuese mordido por la serpiente, The purpose of it was whoever got bit by a snake, mirara la serpiente en el centro del campamento they would look at the bronze serpent in the middle of the camp, y quedara sano. and they would be healed. ¿Cuál era la extensión What was the extension de esta serpiente? from this serpent? Todo el campamento. The whole camp. Ella estaba ahí disponible para todo el campamento. It was in the midst for the Ella whole no camp. estaba disponible solo para algunos. It wasn't just exposed to some. Todo el que mirara It was everyone who looked at it quedaba sano. were healed. ¿Alguien me entiende? Understand me? Amén. Amen. ¿Cuándo acontecía la aplicación What was the application de la sanidad que era ofrecida al mirar la serpiente? of the healing that was offered through the snake? Perdón. ¿Cuándo acontecía? ¿Cuándo era que la persona quedaba sana? When was it that the person was healed? Cuando miraba la When he serpiente. would look at the snake. Escucha bien, porque es importante. Listen well, because it's important. Significa It means que Dios pudo haber puesto la serpiente ahí that God could have put the serpent con la there intención de sanar a todo aquel que mirara for the intention of y everyone que who looked personas were murieran healed, and those who died envenenados por no mirar la serpiente. would die if they were poisoned. ¿Alguien entiende lo que estoy queriendo decir con eso? Do you understand what I'm trying to say No, with this? sí. No, yes. Dios ofrecía solución al problema, God offered a solution to the problem, pero Dios but God establece las pautas necesarias gets the stuff necessary para que las personas recibieran so that the people will lo que Él receive ofrecía. what He offered. Esto va a ser importante en unos minutos, This is going to be important in a couple minutes. porque esto nos está dando una representación de cómo funciona la salvación. Because this is giving us a representation on how salvation works. La intención de Dios The intention of era God reconciliar el mundo a través de Cristo con Él. was to reconcile the world back to La Him. extensión del sacrificio de Cristo en Jesús The extension of Christ, Jesus, es para toda la humanidad, was for all humanity, no solo unos pocos, not just some. pero But la aplicación the del application sacrificio de of Cristo the sacrifice of Christ es limitada. is limited. ¿Por qué? Why? Porque si decimos Because if we que say la aplicación del sacrificio that the application of the sacrifice es universal, is universal, estamos diciendo we're saying que todo el mundo se va a salvar. that the whole world is going to Y be eso es saved. una herejía And que that se is A llama heresy that's called universalismo. universalism. Eso no es lo que creemos. That is not what we believe. Lo que creemos What we believe es que la aplicación del sacrificio de Cristo is that the application of the acontece sacrifice of Christ cuando el pecador escucha la predicación, coincides when the person listens to the es preaching convencido por el Espíritu Santo, and is convinced by the Holy abre Spirit. su boca y hace una profesión de sus pecados They open their mouth and profess their y sins, reconoce su necesidad de Cristo. and they recognize their need for Christ. Entonces, Then la aplicación del sacrificio de Jesús. the application of the sacrifice of Christ is done. ¿Alguien me entiende? You guys understand? Bien. Good. Ahora vamos a ver algunas objeciones Now let's look at some objections que se presentan that present themselves cuando nosotros presentamos nuestros argumentos, when we present our arguments, cuando nosotros presentamos la intención, extensión y aplicación del sacrificio como las creemos. when we express the intention, extension, application, propitiation, what we believe in it. La primera objeción The first objection, es el argumento del doble juicio. the double judgment argument.
Voy a parafrasear eso. I'm going to paraphrase it. Básicamente lo que dicen Basically, what it says es que si Cristo is that if Christ pagó por los pecados del mundo en la cruz, paid for all the sins of the world on the cross, entonces ¿por qué? then why? ¿Qué pecados van a pagar cuando estén en la condenación eterna? What sins are they going to pay for when they're in Y a eso se condemnation? le llama And that's what's called doble juicio double judgment o injusticia divina. or unjust divine judgment. Esta objeción This objection es el producto is the product de no entender of not understanding la intención, extensión y aplicación del sacrificio. the intention, extension, and application of the sacrifice. Porque la cruz Because the cross fue la provisión legal de Dios was the legal provision of God para satisfacer su justicia to satisfy his justice y perdonar los pecados. and forgive the Pero sins. dejamos claramente establecido But let's leave this clear. que si el individuo no pone su fe But if the person doesn't put their en faith Cristo, in Christ, no recibe salvación. they don't receive salvation. Por ende, So then, no recibe el perdón they don't receive que forgiveness Dios ofrece that Christ por offers su incredulidad. for his unbelief. Vamos a usar una analogía a ver si nos ayuda. We're going to use an analogy, see if it works. Si un gobernante firma un indulto para un prisionero, So if... ¿Estás leyendo, bro? estamos... Analogía de indulto, ahí lo debe tener. No. Problemas técnicos. Estamos aquí. No, okay. Thank you. Sabemos que es difícil lidiar con el boricua. Dale, papi. Todo bien, todo bien. Christ's death satisfied justice for all. If a ruler signs a pardon for a prisoner, the pardon exists legally. Si el prisionero lo rechaza voluntariamente, permanece en prisión. If the prisoner voluntarily refuses it, he remains in prison. La injusticia no es del gobernante, Then justice is not of the ruler, sino de la obstinación del prisionero. but of the prisoner's obstinacy. Y esto es importante, And this is important, porque cuando llegue al final de los días, because when we get to the end of days, si las personas terminan en la condenación eterna, if the person ends up in eternal condemnation, esto no dice absolutamente this says nothing, nada de la justicia de nuestro Dios, nothing about the justice of pero nos God, dice absolutamente todo but it tells us everything de la incredulidad y la dureza del corazón del pecador. of the unbelief and hardening of the heart. ¿Alguien me sigue? Are you with me? Amén. Amen. Los veo muy callados. ¿Me han entendido algo de lo You que he guys dicho? are very quiet. Have you understood anything I said today? ¿Ah? Es que asusta ver la gente callada a veces. Because it scares me to see the people quiet for so long. Bien. Vamos a prepararnos para cerrar. Miré el reloj y ya me di cuenta que ya voy. We're going to prepare to close. I saw the Avanzado. clock and I said I'm a little advanced. El fracaso del propósito de Dios. Número 2. The failure of God's purpose. Se argumenta que una expiación ilimitada convierte la muerte de Jesús en un mero intento o salvación potencial. It is argued that an unlimited atonement turns Jesus' death into a mere potential attempt or salvation. Me perdí. En un lugar de un rescate real y efectivo. Rather than an actual and effective ransom. Desde esta perspectiva, la cruz sería un fracaso From this perspective, the cross would be a failure si gran parte de la humanidad termina pereciendo a pesar de que sus pecados fueron supuestamente perdonados. if much of humanity ends up perishing even though their sins were supposedly forgiven. De hecho, la primera vez que yo enfrenté esta objeción, As a matter of fact, the first time I reached this objection, yo fracasé en contestar. I failed to answer Porque esta objeción casi nunca te la presentan de esta manera. because most of the time they don't present this objection to you. Esta objeción se presenta This casi siempre con esta pregunta. This objection usually goes along with this question. ¿Alguna vez Any moment, has visto a Dios have you seen God fallar en salvar a alguien que Él dijo que iba a salvar? fail to save someone he said he was going to save? La contestación obvia es ¿cuál? No. The obvious Pero answer hay is un what? problema No. But there's a problem con la estructuración with the structure de la pregunta. of the question. Voy a repetir la pregunta. I'm going to repeat the question. Escucha la idea escondida
detrás de la pregunta. Look for the hidden idea behind the question. ¿Alguna vez At one point, has visto a Dios fallar have you seen God fail en salvar a alguien in saving que someone Él dijo que iba a salvar? that he said he was going to save? No, todavía no la ven. You don't see it still? Estoy dándole chance a lo que están pensando. I'm giving you a chance, those who are thinking. Amado, Beloved, tenemos un problema. we have a problem. Dios no está tratando. God is not trying. Dios ofreció salvación God offered salvation, y Él determinó and he determined que el hombre era responsable that the man was responsible de responder a la predicación. to respond to the preaching. Dios no falló en nada God didn't fail in de lo anything que Él se propuso from hacer. what he proposed to do. Él se propuso reconciliar la humanidad con Él. He proposed that he would have humanity with him. Check. Check. Él se propuso perdonar los pecados de la humanidad. He proposed to forgive the sins of humanity. Él se propuso ofrecer salvación para la humanidad. He proposed Check. to give salvation to humanity. Lo que sucede What happens es que detrás de esa pregunta is that behind the question está la idea is the idea de que Dios determina that God determines quién se salva y quién no. who's saved and who's not. La intención The intention de la pregunta of the question es reafirmar la elección de Dios en el asunto, is to reaffirm election in the situation. mientras ignora Meanwhile, they que ignore Dios determinó salvar a la humanidad a través de la predicación. that Christ determined to save humanity through preaching. La objeción número 3 Objection number 3, es la falta de la necesidad del arrepentimiento universal. the lack of need for universal repentance. Aquí no voy a acampar mucho I'm not going to stay here too long porque básicamente están diciendo because they're basically saying que si Cristo pagó por los pecados del mundo, entonces todo el mundo es salvo. that if Christ paid for the sins of the world, then everyone's saved. Y sabemos que eso no es And we know that that's not lo que creemos. what we believe. Número 5, Number 5, y aquí vamos a terminar en el día de hoy. and this is where we're going to end. Todos limitan el sacrificio. Everyone limits sacrifice. Te puedes encontrar con alguien que cuando comienzas a hablar con él de estas cosas, You're going to find somebody that when you speak to them presente esto, about these things, they're going de to que present todos this. limitan el sacrificio. Everyone limits the sacrifice. Y este argumento se debe And this argument is al due no comprender to not understand la the diferencia difference entre la intención, between the la intention, extensión que para nosotros es the universal extension, which is y la universal, aplicación and the application que es limitada solo para aquellos que creen. that is limited to those who believe. Amén. Amen? Ahora, Now, la pregunta es, the question is, y con esto voy a cerrar, and with this I'll close, para que piensen, so you can think, cómo la intención, how do intent, la extensión outreach, y la aplicación del sacrificio and application of the sacrifice afectan affect nuestro evangelismo? our evangelism? Mediten eso por un momento. Meditate on that for a little bit. Porque si nosotros pensamos Because if we think que la propiciación de Cristo es limitada, that the propitiation of Christ is limited, o sea, solo para unos pocos, in other words, for a few, entonces then tenemos un problema cuando presentamos el Evangelio. we have a problem when we present the gospel. ¿Qué quiero decir? What do I want to say with Que this? si Cristo murió solamente por los elegidos, That if Christ only died for the elect, entonces es deshonesto decir, then it's dishonest to say Cristo murió por ti. Christ died for you. Porque si esa persona no pertenece a los For if elegidos, that person does not belong to the Cristo elect, no murió por él. Christ did not die for him. Ya tenemos el primer problema. We already have the first problem. Ok, nos pueden decir, They can say, me salté el 2, vamos al 3. Mhm. No sé quiénes son los elegidos. I don't know who the elect are.
No It importa, doesn't matter porque Dios lo sabe. because God knows. Y cuando proclamamos el And when Evangelio, we proclaim the Dios gospel, mismo a través de God nosotros himself to le us pide al mundo que se reconcilie con Él. asks the world to be ¿De dónde reconciled to saco him. eso? Where do I get this from? Segunda de Corintios 5:20. 2 Corinthians Así 5:20. que somos embajadores de So Cristo. we are ambassadors for Dios Christ. hace su llamado por medio de God nosotros. makes his call to us. Hablamos en nombre de Cristo We cuando speak les rogamos, for Christ when we vuelvan beg a him. Dios. Return to God. No lo digo yo. I don't say it. Pablo se lo estaba enseñando a los corintios. Paul was teaching the church of Cuando Corinth. usted sale a When evangelizar, you go and Dios evangelize, mismo está haciendo el llamado a God través de usted. himself is making the calling through you. ¿Alguien me entiende? Can somebody understand me? Y si yo profeso And if I profess que Cristo solo murió por unos that pocos, Christ only died for a mi few, my creencia belief está en conflicto con el carácter de is in Dios. conflict with the character ¿Por of qué? God. Why? Cuando presentamos la salvación a un reprobado, When we represent the o sea, gospel alguien que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo que no se iba a salvar, to somebody who wasn't going to be saved, hacemos a Dios mentiroso. we make God a liar. Porque si Cristo solo murió por los elegidos, Because if God only died for the entonces elect, no hay manera then there is no way en que el reprobado pueda salvarse. and the reprobate can be No hay saved. propiciación para él. There is no propitiation Cristo for no him. murió por él. God didn't die for him. Por ende, no hay salvación disponible Therefore, there's no salvation para los reprobados. that is Pero for the reprobate. eso no es But that's lo not que creemos en Healing what we Grace. believe in Healing Grace. Así que, amado hermano, So therefore, salga brethren, allá afuera, go out there, mira a la persona a los ojos Look at the person y in the dile eyes confiadamente, and say confidently, Cristo murió por ti, Christ died porque for you. eso es lo que nosotros creemos, Because that's que what we nuestro believe. Señor Jesucristo Christ murió para ofrecerle died salvación to offer al mundo. salvation to the world. Amén. Amen. Les dije que no iba a ser muy emocionante, no cumplir la promesa de no gritar, I didn't pero complete my les promise of dije not que iba a ser yelling, difícil. but you made it hard. Amado, Beloved, les voy a dar una exhortación. can I exhort you? Siéntese a estudiar. Sit down and study. Nota que no dije a leer, Notice, I didn't say read. dije estudiar. I said study. La primera vez que yo fui expuesto The first time that I was exposed a todas estas enseñanzas, to all these teachings, amado, salí bien confundido. I left very confused Porque cuando las presentan, because when they present themselves, son lógicas, it's logic. tienen razón, They have reason. tienen una secuencia. They have a sequence. Y si no te sientas a And estudiarlas, if you don't sit down and study them, vamos a tener problemas. we're going to have problems. Así que, en medio de esta corta clase, So in the midst of this short es mi class, intención que tengas un mejor entendimiento it's my intention that you have a better understanding de la propiciación del sacrificio de nuestro Señor Jesús of the propitiation of the sacrifice para que lo valorices. of our Lord Jesus so that you can value it. Y en la segunda parte, And the second part, mi intención era que escucharan my intention was for you to listen variables populares of different points of view that are que se popular, enseñan en cuanto that are taught al sacrificio de Jesús. according to the sacrifice of Jesus. Y en el cierre les presenté las objeciones y sus contestaciones And in closing, I showed you some objections to the questions para que usted vaya a su casa, so that you can go home, abra su Biblia, open your Bible, abra sus diccionarios, open your dictionaries, use el internet use the internet, y el Espíritu Santo los guíe and the Holy Spirit guide you a la verdad de las Escrituras. to the truth of the Scriptures. Porque esa es mi intención. Because that's my intention. Mi intención en el día de hoy My intention today es apuntarte a Cristo, is point you to es Jesus. apuntarte al sacrificio que Él hizo Is point you to the y sacrifice es He made. retarte And it's to challenge you a que comiences a entender las cosas que profesamos. that you start to understand the things that we profess. Continuando la línea de pensamiento para la casa Healing Grace, Continuing the line of thought de crecimiento of the House of Healing Grace y of madurez. growth
and maturity. Con esto yo cierro. Dios les I'll bendiga. close with this. Pastor. God bless you, Pastor. Le voy a pasar la parte al pastor. I'm going to pass the mic to Pastor.